Buenas tardes, compañeros. A través de este canal tan importante que es Poder Amarillo, queremos hoy hacer un comentario. Hace 100 años, una persona muy visionaria dijo una frase que me quedó muy grabada. Unirnos es el principio, mantenernos juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Esto lo dijo Henry Ford. Hoy vamos a tratar el siguiente tema, el decreto 1047 que habla sobre la seguridad social de todos los taxistas de Colombia. Para eso está con nosotros el compañero Carlos Rangel, que conoce mucho del tema. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes ya para todos los compañeros taxistas. A ver, nosotros estábamos mirando el decreto 1047, pues jurídicamente no hay nada que discutir porque eso ya está, digamos, muy vacío esos jurídicos. Pero vamos a mirar realmente qué nos dice la ley macro. La ley macro es la que está por encima de cualquier acto administrativo como el decreto. ¿Qué nos dice el decreto? La ley 15 en su artículo 15, eso es laboral. Nos dice muy claro que que los contratos verbales o escritos deben ser directamente con las empresas operadoras. Y para el caso de indemnizaciones, prestaciones o siniestros deben ser solidarios el propietario y la empresa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa ley? Esa ley es de 1959 y nunca ha sido derogada. Nos dice muy claro que debe haber un empleado y un empleador. Por ley tiene que haberlo para que se haga esa ley laboral. Entonces ahí vemos, y sencillamente es que el propietario debe de pagar una parte de la seguridad social del taxista y el taxista debe pagar su parte. ¿En qué sentido? Nosotros, como aquí con el señor de la cooperativa, estamos vigilando de que aunque sea se paguen dos partes por igual, que es 50 y 50, pero si nos vamos a la ley, es el 25% le tocaría al empleado y al empleador el 75%. Y jurídicamente lo vemos que debe ser el empleador, debe ser la empresa y el propietario. Pero en este caso, si quieren los compañeros saberlo, la empresa no deberemos excluirla porque si vamos a mirar la ley completa laboral, cada conductor en este momento valdría 1.116.000 pesos y sería una masacre laboral para todo el servicio público de taxis, no solo en Bucaramanga, sino en todo el país. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Es cierto lo que dice Carlos. Entonces lo que queremos, compañeros, es que tomen nota de la ley 15 de 1959, trata ese tema clarito. El que le guste buscar, hágalo y lea y verá que se va a enterar de lo que aquí estamos hablando. Quiero que sepan algo, como el decreto 1047 es un decreto reglamentario, él en ningún momento está anulando o, ¿cómo se dice la palabra? Derogando las leyes, la ley 15 de 1959 y la otra la 336. La 336, le iba a decir eso. La ley 336, vuelve y se la repite, es de 1996. Vuelve y repite la ley 336 de 1996. Le repite lo que dice la ley 15 y por eso nosotros debemos de vigilar y constatar de que se cumpla como está diciendo la ley, no como en el decreto que llegó en los considerandos, decir de que el artículo 34 de la ley 336 donde dice que vigila y constata, y usted lo acaba de decir, y las demás leyes ¿qué? Ahora, en desacato de esa ley por parte de los empleadores, que ya es el propietario y la empresa, le da más o menos 1.000 salarios mínimos mensuales de multa a esa empresa con el propietario bajo la misma ley 100 del 2003 y muchos decretos de ahí para abajo donde les da normas a ellos que si desacatan esa ley, esas son las sanciones que le van a llegar. Carito, ¿usted queda claro? El concepto jurídico básicamente es el siguiente. El decreto 1047 lo que reglamenta es que es solamente para taxistas, o sea, no está hablando de más modalidades de transporte. Primero. Segundo,
El decreto también nos declara o nos ubica a nosotros como trabajadores independientes, los taxistas. Y tercero, que debemos ser cotizantes y no beneficiarios de cualquier EPS, tanto en la EPS como en la ARL como en un fondo de pensiones, como independientes. Entonces, ante esa situación, compañeros, no podemos caer en ningún tipo de falla jurídica de que nos vayamos a afiliar al sistema como empleados. Bueno, compañeros, para la próxima video va a ser la parte 2, donde vamos a hablar totalmente lo que dice el concepto jurídico realmente en cuestión laboral. Gracias y buenas tardes. Compañeros, quiero invitarlos a que nos busquen en YouTube. El canal se llama Carlos Rangel Poder Amarillo. A través de este canal podemos recibir todas sus inquietudes. Nosotros vamos a resolver cualquier tipo de pregunta que ustedes nos hagan a través del canal. Quiero que sepan, apoyemos este canal porque es un medio para nosotros, para el gremio. Acuérdense, estamos unidos trabajando por el gremio. Deben suscribirse y darle en el clic me gusta para que queden una vez inscritos. Buenas tardes y los esperamos en la próxima emisión.